Buen día, mi nombre es Facundo González y voy a hablar de la producción energética mundial. Los recursos energéticos tienen cada vez mayor valoración y se los considera estratégicos. Los recursos energéticos se pueden clasificar de las siguientes maneras: fuentes energéticas primarias, fuentes energéticas secundarias, energía no renovable y energía renovable, energías tradicionales, energías modernas y energías convencionales y no convencionales, y las energías alternativas. ¿Para qué sirven? Sirven para contribuir al desarrollo y al bienestar de forma directa con las materias primas, minerales y alimentos, o de forma indirecta con aportes de parte de la ecología. Ahora vamos a hablar del consumo de fuentes energéticas. En América del Norte, el combustible sólido, especialmente el carbón, se consume en un 591.7, el petróleo y sus derivados en 980.7, el gas natural en 574.7, la electricidad primarias se consumen en un 291.4, eso lleva a un total de 2.438.5. Países europeos de la OSDE, combustibles sólidos, 232.0. Petróleo y derivados, 661.4. El gas natural en 369.2. Electricidades primarias, 294.4. Eso lleva a un total de 1557.0. Países asiáticos de la OSDE consumen combustible sólido en 151.2. Petróleo y derivados en 299.4. Gas natural en 91.6. Electricidades primarias en 96.3. Eso lleva a un total de 683.5. En los países de Europa Oriental y de la ex Unión Rusa, los combustibles sólidos se consumen en un 293.3. El petróleo y sus derivados en 254.5. El gas natural en 527.7. Las electricidades primarias en 100.7. Eso lleva a un total de 1176.2. En los países de América Latina, el combustible sólido se consume en un 29.0. El petróleo y sus derivados en 316.1. El gas natural en 1119.5. Las electricidades primarias en 63.4. Eso lleva a un total de 528.0. Los países asiáticos de menor desarrollo consumen combustible sólido en un 965.5%. El petróleo y sus derivados en un 662.0. El gas natural en 168.6, las electricidades primarias en 97.8, eso lleva a un total de 1893.9. En África, el combustible sólido se consume en un 88.5. El petróleo y derivados se consumen en 100.9. El gas natural en 47.8. Las electricidades primarias en 9.8. Eso lleva a un total de 247.0. En el Medio Oriente se consume combustible sólido en un 7.8. El petróleo y derivados en 190.5. El gas natural en 169.5. Las electricidades primarias en 12. Eso lleva un total de 390. Bueno, el total de consumo de combustible sólido es de 2359.0. El petróleo y sus derivados, el total es 3465.5. El gas natural, el total de consumo de gas natural es de 200.068.6. Las electricidades primarias, el total es 955. Y el total de todo es 8893.1. Ahora yo voy a hablar sobre el petróleo. El petróleo es un líquido oleoso, menos denso que el agua, de color oscuro y olor fuerte, que está constituido por una mezcla de hidrocarburo y que tiene como principal característica el que puede arder con facilidad. En cuanto a su origen, existen diversas teorías, aunque la más generalizada afirma que el petróleo es de naturaleza orgánica y que se formó hace miles de años por la acumulación de microorganismos que constituían el plancton marino. Se forma a partir de que los sedimentos petrolíferos se hacen más pesados y caen al fondo del agua, como consecuencia de su propio peso. A medida que los depósitos adicionales se acumulan, la presión ejercida sobre ellos, que se encuentra más abajo, aumenta miles de veces, al igual que su temperatura se incrementa miles de grados.
El barro y la arena se endurecen para formar esquisitos arcillosos y piedra arenisca. El carbono se precipita y las caparazones de los esqueletos se endurecen y se van transformando en piedra caliza. Los restos de los organismos muertos también se transforman en petróleo crudo y en gas natural. Una vez formado, el petróleo asciende hacia la corteza terrestre y se presenta en los poros microscópicos de los sedimentos más grandes que se hallan por encima de ellos. Ocurre con frecuencia que el material que asciende encuentra un esquisto impermeable o una capa de roca densa que le impide un ascenso elevado. El petróleo se encuentra entonces aprisionado y es así que comienzan a formarse los depósitos de petróleo. Ahora voy a hablar de las ventajas y desventajas del petróleo. Una de las ventajas más claras del petróleo es que al margen de su uso como combustible, se utiliza para la fabricación de todo tipo de producto y subproducto que se hace a través de sus derivados, ya sea parte de los coches, ropa, teclado, mangueras para conductos de cables, agua, etc. Entre las desventajas tenemos que además de ser complicada su reutilización, fabricar productos implica usarlos al 100% del producto virgen, pero además se utilizan también mezclas difíciles de separar. La mayoría de los polímeros no son fotodegradables, es decir, que no se degradan al estar en presencia con la luz solar y contaminan. Además, no es una energía biodegradable. Los países y el petróleo. El petróleo ha sido el motivo de numerosos enfrentamientos entre países e invasiones de grandes potencias en el mundo. El petróleo es también capaz de modificar e incluso dirigir el mercado macroeconómico mundial, aunque hoy en día, a pesar de que es una fuente de energía que terminará por agotarse, sigue siendo la principal energía del mundo. Entre los principales países productores de petróleo en el mundo se destacan claramente tres: Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Entre estos tres países, con diferencia, son los principales productores de petróleo en el mundo, y entre ellos producen más de la mitad total del petróleo mundial. Los países que más petróleo consumen son Estados Unidos, alrededor de 21 millones de barriles por día, China en el segundo lugar con alrededor de 7 millones y medio de barriles por día y en tercer lugar Japón con alrededor de 6 millones de barriles por día. Como ya debemos saber, la energía del petróleo y sus derivados no es una energía renovable, sino que pertenece al grupo de las energías fósiles y contaminantes. Hola a todos, yo voy a hablar del carbón. Bueno, primero el carbón mineral es una sustancia sólida de origen orgánico resultante de la transformación de restos vegetales enterrados y sometidos a intensas presiones. Después, ¿qué mineral es? El carbón mineral se convirtió en una fuente de energía básica hacia el fin del siglo XVIII, en la Revolución Industrial hasta la primera mitad del siglo XX, cuando fue suplantado por el petróleo y la electricidad de origen hidráulica. El carbón se lo conoce como un combustible sólido que lo constituyen rocas sedimentarias ricas en carbono y de muy sencilla identificación por su característico color negro o pardo oscuro. Además de su importancia presencia, hay otros elementos, caso del azufre, oxígeno, nitrógeno o hidrógeno. Bueno, después otra pregunta es ¿dónde se produce? El carbón se origina por descomposición de vegetales terrestres, hojas, maderas, cortezas y esporas que se acumulan en las zonas pantosas, lagunares o marinas de poca profundidad, en un proceso que tarda varios millones de años. Bueno, después, ¿cuál es su fin? El consumo del carbón ha ido disminuyendo desde entonces. En 1950 representa el 59% del total mundial, en 1990 el 30% y en 2000 el 24%. El carbón mineral es un combustible abundante y sus reservas identificadas pueden abastecer por 220 años. Continúa siendo una de las principales fuentes energéticas en la actualidad y por su alta capacidad de producir calor. Es muy utilizado en la industria siderúrgica y en la producción de electricidad. Una información extra que yo busqué en internet es que el objetivo de la minería del carbón es la obtención del carbón y a veces otros recursos del suelo. Las industrias de acero y cemento usan carbón como combustible para la extracción del hierro, rocas y minerales para la producción de cemento. Después, ¿cuál es su impacto ambiental? Su impacto ambiental es la quema de combustibles fósiles, lanza a la atmósfera componentes químicos tóxicos como el monóxido y dióxido de carbono, entre otros.
La quema del carbón es uno de los agentes que generan el proceso de contaminación de la atmósfera que provoca la lluvia ácida. La destrucción de la flora por causa de la lluvia ácida y la polución de lagos y suelos son algunos daños causados en el ambiente. El proceso de extracción, generalmente con perforaciones de túneles, provoca erosión y empobrecimiento de los suelos, además de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por componentes, metales tóxicos. Y por último, el carbón es renovable. El carbón es un combustible fósil, una roca sedimentaria de origen orgánico. La generación es un proceso de varios millones de años, mientras que el consumo de este recurso energético es muy rápido. Por esta razón se considera una fuente de energía no renovable. Gracias. Mi nombre es Santiago Estocco y voy a hablar del gas natural. Está compuesto principalmente de metano. El gas natural es entre 35 a 40% más liviano que el aire, lo que significa que se disipa en la atmósfera en caso de fuga, disminuyendo así el peligro de explosión. En su estado original, el gas natural es insípido, incoloro e inoloro, es decir, no tiene sabor, color ni olor. El gas natural se originó hace millones de años como producto de la descomposición de plantas y animales que fueron atrapados en el interior de la Tierra. Como otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre formaciones rocosas. ¿Cómo se extrae? El gas natural es una mezcla de gases que, como su propio nombre indica, se obtiene directamente de yacimientos naturales. Hablamos de pozos petrolíficos, donde se acumula bajo una inmensa presión. ¿Para qué se utiliza? El gas natural tiene muchas aplicaciones en el hogar y en la industria. Esto se debe a que es un combustible eficiente, limpio, seguro y barato. En el ámbito doméstico, sus usos son los siguientes. Se usa para la actividad de cocinas, hornos y marmitas en condiciones de gran limpieza. Para el calentamiento de agua, termas, tinas y piscinas son operadas en condiciones muy económicas. Para la climatización, según la temporada, el gas natural permite tener ambientes cálidos o frescos. Y el gas natural también se usa en secadoras de ropa, lavadoras, parrillas, ollas arroceras y otros artefactos que requieren calor, especialmente en actividades productivas y comerciales como se sustentan y desarrollan en el hogar. El impacto ambiental. Es una fuente de energía no renovable y además contribuye al efecto invernadero. Su combustión emite gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, CO2 o el metano, entre otros, que se van acumulando en la atmósfera y favoreciendo el calentamiento global. Energía solar y energía mareomotriz. Se puede presentar en la naturaleza de diferentes formas o tipos, siendo las principales térmica o calórica, mecánica, química, eléctrica, nuclear, magnética, electromagnética, del sonido, de los seres vivos o metabólica. Y la energía iónica, ¿qué son? Son fuentes de energía alternativas, no renovables, el aumento del consumo de combustibles para industrias y transportes, los problemas de abastecimiento de petróleo o la contaminación del medio ambiente. Son algunos de los motivos que llevan a los países a buscar opciones de energía menos contaminantes y más abundantes. Existen distintos tipos de energía alternativas no renovables: energía solar, energía mareomotriz, energía geotérmica, energía eólica, energía de la biomasa, energía solar. Para producirla se utiliza el flujo de radiación solar. Se la considera muy viable por su bajo impacto ambiental y suministrar energía más barata y limpia. La energía mareomotriz aprovecha la energía generada por las olas o las diferentes alturas de las mareas. ¿Para qué sirven? Sirven para no contaminar tanto como los otros tipos de energías y también es más barato. La energía solar se utiliza más que nada en barrios, casas, escuelas, hospitales y edificios de departamentos. Y la energía